Hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos a una nueva charla. Soy el doctor Carlos Córdoba, médico intensivista, trabajo en la UTI 2 del Hospital Padilla, junto al licenciado Ignacio Arbeloa, que pertenece al Departamento de Kinesiología. Vamos a desarrollar el tema traqueostomía en el paciente crítico y manejo del paciente traqueostomizado. A modo introductorio, vamos a decir que la traqueostomía es uno de los procedimientos más antiguos y de los más frecuentemente utilizados en las terapias. Más de un tercio de los pacientes ventilados van a terminar traqueostomizados. Es un procedimiento que no está exento de riesgos y su objetivo es aumentar la seguridad de la vía aérea, mejorar el confort del paciente y facilitar el destete. Actualmente, la práctica habitual es realizarla luego de 2 semanas de intubación. Sin embargo, tanto la indicación como el momento óptimo y la técnica ideal siguen siendo objeto de importante controversia, por lo que representan un desafío clínico que afrontamos a diario en las terapias. A modo de definición, la traqueostomía es un procedimiento quirúrgico en el que se realiza un ostoma en la tráquea y su finalidad es establecer una vía aérea artificial y asegurar la ventilación del paciente. Es un procedimiento relativamente sencillo que conlleva una relativa elevada morbilidad. Su mortalidad oscila entre el 1 al 3%. Debemos diferenciar los términos traqueotomía, que es la apertura quirúrgica de la pared anterior de la tráquea, de traqueostomía, que es una apertura similar, pero seguida de la fijación de la tráquea a la piel. Son dos términos que en lo habitual se usan de forma indistinta. Bueno, haciendo un poco de historia, ya se encontraban registros antes de Cristo de algunos procedimientos similares, en algunas épocas con algunos detractores, en otras épocas con algunos promotores, pero aparente malos resultados. Inclusive hay leyendas, una de las más conocidas es la de Alexander el Grande, que le salva la vida a uno de sus soldados abriendo la tráquea con su espada. Pero cuando empezamos a ver avances es en el siglo pasado, a comienzo del siglo pasado, cuando Jackson comienza a estudiar, afina y describe, y lo más importante, estandariza la técnica quirúrgica y el manejo posoperatorio del paciente traqueotomizado. A mediados del siglo pasado, Sheldon empieza a estudiar la técnica percutánea vascular asociada a la técnica de Seldinger y describe la primera traqueotomía percutánea por dilatación con un trocar. En el 85, Ciglia desarrolla una técnica por dilatación progresiva con un trocar de metal, catéter de guía y con dilatadores plásticos. En el 96, Fantoni desarrolla la técnica de traqueostomía percutánea retrógrada translaringia, que se realiza bajo control endoscópico. Actualmente, la técnica más promovida y la que mayormente se utiliza es la traqueostomía percutánea con la técnica de Ciglia modificada. Esta técnica ya se la viene utilizando principalmente en todo el mundo y acá en la Argentina. En la parte pública en el hospital nosotros ya la venimos realizando conjuntamente con el equipo de enfermería, kinesiología y el intensivista al pie de la cama. Lo que no vemos es todavía en la parte privada, en donde se continúa realizando traqueostomías quirúrgicas. Básicamente las indicaciones son la obstrucción de la vía aérea, la ventilación prolongada, la reducción del espacio muerto para facilitar el weaning y la protección y acceso a la vía aérea para remover secreciones. Y acá quiero hacer una salvedad en cuanto a la protección. La traqueostomía no evita la broncoaspiración. Generalmente las indicaciones son electivas. No es habitual realizar una traqueostomía de urgencia. Quizás la cricotiroidectomía sería una indicación en emergencias que permite asegurar la vía aérea con mayor rapidez y menor riesgo de complicación inmediata. Se realiza con muy poca frecuencia, por debajo del 1%, y esto se debe
a los diferentes dispositivos para tutorizar la vía aérea, el avance tecnológico y la capacitación y experiencia del personal de salud. La indicación verdadera de la cricotiroidectomía es el trauma cerrado de cuello con fractura de cartílago tiroides o cricoides. La técnica es identificar el cartílago tiroides y el cricoides, entre ellos la membrana cricotiroidea, realizar una incisión con bisturí, progresar una vara de Edgeman y luego tutorizar la vía aérea usando la vara como guía con un tubo endotraqueal pequeño, habitualmente un número 6. ¿Qué beneficios podemos obtener con el procedimiento? Bueno, mejora la movilidad general y el confort del paciente, porque es mejor tolerado que el tubo y tiene menos riesgo de desplazamiento de la vía aérea. También facilita el mantenimiento de la vía aérea, sobre todo la higiene bronquial, al facilitar el procedimiento de aspiración. También facilita el cuidado de la cavidad oral y de la deglución, al tener la cavidad oral libre, ¿sí? También aumenta mucho el confort esto. Permite la fonación siempre que contemos con el dispositivo adecuado. También reduce la resistencia al flujo aéreo. Otro beneficio es que hay menor alteración de la entrega por parte del ventilador. ¿Por qué? Porque no se acoda, porque el paciente no puede obstruir. Muchas veces pasa que el paciente muerde el tubo y obstruye, en este caso no puede. El beneficio de la posición y la recolocación es generalmente más sencilla, disminuye bastante los requerimientos de analgosedación porque es mejor tolerada, disminuye el riesgo de aspiración orofaringia, permitiendo el cierre glótico. Y acá vuelvo a hacer la salvedad que siempre que haya un adecuado cierre glótico disminuye el riesgo, pero la traqueostomía no impide o no mejora, no evita la broncoaspiración. Y por último, y no menos importante, el beneficio psicológico, ¿sí? Al facilitar la movilización y la comunicación, esto reduce bastante el estrés de la internación. Las complicaciones, que en términos didácticos las separamos en inmediatas, tempranas y tardías. Dentro de las inmediatas o perioperatorias encontramos el neumotórax, que por lo que es de buena práctica solicitan una plaquita de control posterior al procedimiento. Los sangrados, que generalmente son de fácil resolución y son lo que habitualmente con mayor frecuencia podemos encontrar. La hipoxemia severa en procesos que se prolongan en pacientes quizás con algún tipo de contraindicación relativa, lesiones en la pared posterior de la tráquea, lesión del nervio hipoglóso, del nervio recurrente. Dentro de las tempranas, lesión de la herida quirúrgica, del enfisema subcutáneo, obstrucción de la cánula, desplazamiento de la cánula. Dentro de las tardías, trastorno de glutorios, estenosis traqueal, traqueomalacia, granuloma traqueal, lesión de la arteria innominada, poco frecuente, con mortalidad elevada si es que apareciera. Fístula traqueoesofágica, faltan en el cierre del ostoma. Generalmente estas complicaciones tardías se evidencian ya cuando los pacientes están en sala de rehabilitación. En cuanto a las contraindicaciones, debemos destacar que debido al desarrollo de nuevos y mejores instrumentos, como así también la estandarización de las técnicas, han permitido disminuir los riesgos y prácticamente actualmente no existen contraindicaciones absolutas. Sí tenemos contraindicaciones relativas como trastorno de la coagulación, cuello corto, obesidad, glándulas tiroideas agrandadas, infección de partes blandas en el cuello, incapacidad para extensión cervical, vasos pulsátiles en la región, malignidad local, antecedente de cirugía cervical, de radioterapia en la región, de alta demanda ventilatoria, y justamente son
relativas, porque en manos de especialistas con vasta experiencia prácticamente no se presentan complicaciones. En cuanto a la clasificación, teniendo en cuenta el periodo de tiempo para la indicación de este procedimiento, podemos separarlas en precoz o temprana y tardía. Debemos aclarar que no existe un consenso en la literatura actualmente que defina precisamente qué es precoz y qué es tardío. Esto es importante aclarar, ya que puede explicar la inconsistencia en los resultados de los distintos estudios. Hablando de técnicas, podemos diferenciar dos, una quirúrgica y una percutánea. La técnica quirúrgica consiste en la disección de los tejidos pretraqueales, en la inserción de la cánula bajo visión directa de la tráquea, y puede realizarse en quirófano o a la cabecera del enfermo. Y la traqueostomía percutánea consiste en la introducción de la cánula mediante la disección roma de los tejidos pretraqueales y se utiliza una guía por técnica de Seldinger. Actualmente la técnica más promovida y la que debería utilizarse en las terapias es la traqueostomía percutánea a la cabecera del paciente, ya sea con técnica de dilatación secuencial. La más usada es la técnica de Ciglia modificado con dilatación en único paso, con un dilatador único en forma de cuerno. También deben saber que hay una técnica de dilatación con tornillo, el Percutwist, y esto podría o no ser guiado por broncoscopía o ecografía. Bueno, en este video ya cortado, donde ya se determinó anatómicamente el sitio de incisión, se realiza la incisión con bisturí eléctrico, luego de haber incidido en piel, celular subcutáneo, músculos pretraqueales, se visualizan los anillos pretraqueales, ¿sí? Notar que tienen ya hecha la fijación con hilo de un anillo traqueal para luego fijarla a piel, ¿sí? Ahí están liberando la membrana intertraqueal, interanillo, para poder tener visión de la luz de la tráquea. Ahí ya estamos viendo un poquito de la luz traqueal. Ahí vamos a ver el tubo endotraqueal que se va a progresar hacia afuera. Ahí estamos observando para poder ingresar la cánula. En ese momento se ingresa la cánula, se infla el balón de neumotaponamiento y posterior fijación. Aquí podrán observar la realización de una traqueotomía percutánea. Yo soy Ignacio Arbeloa, formo parte del equipo de kinesiólogos de la terapia intensiva. Nosotros habitualmente en este procedimiento colaboramos con lo que es cuidado de vía aérea, ¿sí? Y acá podrán observar que en primera instancia se introdujo el ABOCAP, se retira la aguja quedando la camisa y ahí se está pasando la guía, ¿sí? La cuerda de la guía hacia la vía aérea en sentido caudal. Todo esto va siendo guiado por el fibrobronco. Ahí está pasando el primer dilatador, ¿sí? Ahí se retira la camisa, pasa el primer dilatador, se lo introduce, ¿sí? Haciendo una fuerza no excesiva pero sí firme. Una vez que pasó, se hace un movimiento de pistoneo para que favorezca la dilatación de los tejidos. Se retira y se introduce el segundo cuerno, ¿sí? Que de igual forma se toma la dirección como introduciendo una cánula con una fuerza firme y constante. Una vez que se llega al punto de dilatación se retira, cuidando que la cuerda de la guía quede en su lugar y ya se da paso a la cánula de traqueostomía. Una vez introducida se insufla el balón y se conecta al ventilador.
aquí procedemos a observar la realización de la misma traqueostomía, pero todo desde la vista, desde el fibrobronco. Ahí se introdujo la boca, se está introduciendo ahora la cuerda de la guía. Y a continuación vemos cómo se introduce el primer dilatador. Ahí está pasando, ¿sí? Está dentro. Ahora van a observar el movimiento de pistoneo que se realiza para favorecer la dilatación de los tejidos. Se retira y van a ver cómo se introduce el cuerno dilatador, ¿sí? Ahí está pasando, se ve perfecto, la vía aérea está limpia, despejada, ventilando bien el paciente, ¿sí? Ya se dilató con el cuerno, ahora se va a retirar y como veían en el video anterior, a continuación, con la cuerda introducida aún, se va a introducir la cánula de traqueostomía. Una vez introducida, se insufla el balón de neumotaponamiento, ahí está pasando la cánula, y se conecta al ventilador. A la fecha contamos con múltiples metaanálisis que han comparado la incidencia de complicaciones entre traqueostomía percutánea y quirúrgica. Desafortunadamente estos estudios tienen mucha deficiencia, como la mayoría de los trabajos realizados en las terapias, sobre todo por la disparidad para determinar el tiempo de realización y separar en precoz y tardías. Para algunos autores consideran menos de 4 días, más de 10 días, otros consideran menos de 7 días para la precoz, más de 14 días para la tardía. Hay autores que consideran una traqueostomía precoz antes de las 48 horas y esto hace que los resultados sean diferentes y no concluyentes. En el año 2017 se juntaron muchos especialistas, entre ellos especialistas de Latinoamérica incluidos, para conformar una guía basada en evidencia para el uso de traqueostomía en el paciente crítico. Se analizaron muchos estudios y los especialistas hicieron preguntas, las cuales respondieron y realizaron algunas recomendaciones. Estos especialistas analizaron y respondieron más de 20 preguntas. Vamos a desarrollar las más interesantes. Entre ellas se preguntaron si la ecografía durante o previa a la realización de la traqueostomía percutánea disminuye el riesgo de complicaciones y no encontraron evidencia suficiente para afirmar que la ecografía disminuya el número de complicaciones postoperatorio. O sea, no pueden recomendar el ultrasonido previo a la traqueostomía percutánea para disminuir el riesgo de complicaciones, pero sí sugieren el uso de ultrasonido para mejorar con precisión el sitio de punción en pacientes que presentan dificultad para identificar las diferentes estructuras anatómicas. Y esto se vio en un estudio que los pacientes en los que se realizaba una traqueostomía percutánea guiada por ecografía tenían menor desviación del sitio de punción, menos de 30 grados, con respecto y comparando con traqueostomía percutánea guiadas por otros métodos. Entonces, el ultrasonido en la traqueostomía percutánea, ¿qué nos permite? Nos permite delimitar la anatomía previa a la punción y en tiempo real, previene daños de estructuras peritraqueales y desplazamiento de la cánula. También permite visualizar el trayecto de la aguja evitando dañar vasos sanguíneos. Las ventajas al usar la ecografía como guía son la identificación de estructuras vasculares aberrantes, la apropiada selección del espacio en el que vamos a realizar la punción, una guía en tiempo real, disminuye la tasa de punción lateral, sangrado por punción vascular inadvertido, estenosis traqueales u obstrucciones de la cánula traqueal. Bueno, acá en estas imágenes podemos identificar tanto en un corte longitudinal, el que está a la izquierda de la pantalla,
y en un corte axial o transversal, el que está a la derecha de la pantalla, las diferentes estructuras. Podemos identificar la vía aérea, podemos identificar la tráquea. A la izquierda podemos ver el sitio donde podemos hacer la incisión entre el segundo y el tercer cartílagos tiroides. En la imagen de la derecha, en el corte axial, podemos determinar y guiar la punción, evitando así la menor desviación posible de la incisión. En estas dos imágenes, que son cortes axiales o transversales, podemos evidenciar a la izquierda de la pantalla cuando comenzamos a incidir con el trocar, ahí señalado por el cursor. En la imagen de la derecha, ya cuando empezamos a progresar con el trocar, y también está señalado con los cursores. Para destacar, cuando realizamos la valoración por ecografía para determinar el mejor sitio para la incisión, y encontramos este signo ecográfico denominado Blinking Frog, la traducción sería rana parpadeante. Cuando encontramos esta carita de rana con los ojitos abiertos y hacemos una ecocompresión y desaparecen, determinamos que son vasos venosos tiroideos, y lo recomendable es no realizar en ese lugar la incisión para evitar las complicaciones, sobre todo hemorrágicas. Otra pregunta interesante fue que el uso de la broncoscopía durante la traqueotomía percutánea, si disminuye el riesgo de las complicaciones. Tampoco se encontró evidencia suficiente para afirmar que la broncoscopía como guía de la traqueotomía percutánea disminuye el número de las complicaciones, o sea, no hay recomendaciones. Igual nosotros preferimos realizar un procedimiento guiado por broncoscopía. Y en modo de resumen, las recomendaciones más fuertes fueron en cuanto a la traqueotomía percutánea, que se asocia a menor riesgo de infecciones en comparación con la traqueotomía quirúrgica. La precoz solo parece reducir la duración de la ventilación, pero no así la incidencia de la neumonía, tampoco la duración de la estancia hospitalaria y tampoco la mortalidad a largo plazo. La evidencia no apoya el uso de la broncoscopía en forma rutinaria. El entrenamiento adecuado previo es tanto más importante que la técnica utilizada para disminuir las complicaciones. Y acá me gustaría destacar algunos puntos importantes. En cuanto a la traqueostomía, comparándola con la intubación laringotraqueal prolongada, no ha evidenciado disminuir ni el número de complicaciones ni la mortalidad. Hablando de la traqueotomía precoz, comparándola con la tardía, no se ha podido evidenciar que disminuya las complicaciones, y tampoco se ha podido evidenciar, si bien hay algunos resultados controvertidos, que disminuya la incidencia de neumonía. Cuando hablamos de técnicas, de las diferentes técnicas percutáneas, tampoco se ha podido recomendar unas sobre otras. Lo que sí se sugiere es tomar la decisión en función a criterios clínicos, experiencia y disponibilidad en el servicio. En cuanto a los costos de los procedimientos, se determinó que es más económico la traqueotomía percutánea realizada en la cabecera del paciente, teniendo en cuenta que el procedimiento quirúrgico, por mayor presencia de personal, tanto anestesistas, instrumentistas, circulante, personal de traslado, cirujano, etc. Pero aparentemente un procedimiento quirúrgico realizado en la cabecera del paciente, con elementos que se pueden reutilizar, podría ser más económico. En cuanto al número de procedimientos a realizar para determinar que un intensivista está capacitado para realizar este procedimiento en forma individual, las recomendaciones son, por parte de la Sociedad Americana de Tórax y de la Sociedad Europea Respiratoria, son entre 5 y 10 procedimientos. El Colegio Americano de Médicos de Tórax recomienda 20. Esta guía no recomienda un número determinado, ¿sí? También, cuando se habla de cuál es el mejor especialista o el más indicado, tampoco hace una recomendación. Lo que sí
sugieren es que tenga un adecuado entrenamiento. Un tema importante para tener en cuenta son los pacientes neurocríticos. En terapia intensiva en el Hospital Padilla contamos con muchos pacientes neurocríticos. Estos pacientes son candidatos a traqueostomía. También sabemos que en las últimas 2 décadas la traqueostomía percutánea ha ido desplazando a la quirúrgica. Entonces este estudio analiza los efectos de ambas técnicas con la presión intracerebral, con la oxigenación pulmonar y con la hemodinamia. Cuando tenemos un paciente con hipertensión endocraniana o con riesgo de desarrollar hipertensión endocraniana, sabemos que el riesgo teórico de empeorar la presión intracerebral con la broncoscopía se relaciona con la disminución del retorno venoso al tórax. En los pacientes supinos sabemos que puede haber menor drenaje de sangre dependiente de la gravedad. La tos violenta sabemos que puede provocar un aumento en la presión intratorácica. La obstrucción del tubo endotraqueal por broncoscopio puede provocar un aumento en la presión intratorácica, puede provocar retención oculta de CO2, puede provocar dilatación vascular en el sistema nervioso central. Pero dejando de lado lo teórico y basándonos en la evidencia, es que se determinaron las siguientes recomendaciones. Debemos realizar la broncoscopía con la cabeza elevada lo más posible, usar el mayor tubo endotraqueal posible, incluso a pesar que los estudios no muestran diferencia de impacto en la presión intracerebral comparando diferentes números de tubo. Reducir la tos tanto como sea posible, y esto se puede lograr con una adecuada analgosedación y en algunos casos también el uso de bloqueantes neuromusculares. Mantener bien oxigenado al paciente con un adecuado monitoreo, por ejemplo con el Tidal. Tener en cuenta bolos de fluidos y dosis de vasopresores para contrarrestar la hipotensión que podemos provocar con los sedantes, ¿sí? Sobre todo eso. Y considerar retirar el endoscopio después de 5 minutos para reanudar el procedimiento cuando el PIC se normaliza. Bueno, para continuar la clase vuelvo a tomar la posta. Ahora vamos a empezar a hablar un poco de los tipos de cánulas que existen y los criterios y cuidados que hay que tener del paciente traqueostomizado. En cuanto al tipo de cánulas, nos podemos encontrar, por ejemplo, con este tipo de cánula que tiene un balón de taponamiento, ¿sí? El balón de taponamiento, como ustedes podrán observar, en este caso ya está inflado, se lo infla desde esta válvula unidireccional, ¿sí? La función que cumple este balón de neumotaponamiento es, por un lado, evita la fuga de aire, ¿sí? De pacientes que requieren ventilación con presión positiva. Por otro lado, fija a la vía aérea la cánula, y cuando digo que fija no me refiero a que la fija para que no se salga, sino para que en el interior no tenga movimiento, siendo un posible estímulo irritativo para la vía aérea. Y por otro lado, evita las macro broncoaspiraciones del paciente, no así las micro broncoaspiraciones. Sin balón son principalmente recomendadas en niños y en pacientes desvinculados del ARM sin riesgo de broncoaspiración, dando la posibilidad fonatoria, ¿sí? En cuanto a los niños, hacemos la aclaración de que no poseen balón dada la forma anatómica de su tráquea en forma de reloj de arena, considerando que la presencia de un balón insuflado ahí podría lesionar los vasos traqueales. Con sistema de aspiración subglótica es otro tipo de cánula, ¿sí? En la que además del balón testigo que insufla el balón de neumotaponamiento, vemos acá la presencia de otra tubuladura que llega justo por encima del balón de neumotaponamiento, el cual nos permite aspirar las secreciones del lago faríngeo. La verdad que es una cánula de mucha utilidad, dada la prevención de las microbroncoaspiraciones
que sin la presencia de este dispositivo no se podría evitar. Bueno, aquí podemos observar una cánula fenestrada que presenta fenestra en su curvatura mayor, facilitando la fonación dada la fuga de aire que permite estas fenestras. Bueno, ¿cómo realizamos la selección de cánula de traqueostomía adecuada? Por un lado, se tiene que tener en cuenta aspectos como la edad, la altura y el peso del paciente. Como habíamos detallado en los tipos de cánula, algunas son indicadas y adecuadas para niños, otras para adultos, ¿sí? La longitud, el grado de curvatura, el tamaño del balón de neumotaponamiento, la existencia o no de una endocánula, el diámetro interno y el diámetro externo son cosas que se tienen que tener en cuenta. Habitualmente se recomienda que el diámetro de la cánula no exceda los 2/3 de la luz traqueal. En cuanto a la longitud de la cánula, se debe observar en un control radiográfico que esté por encima de carina unos 2 centímetros. La elección de la curvatura de la cánula se debe basar en la adaptación a la tráquea y al cuello del paciente. Así es como podemos observar que en algunas ocasiones sean adecuadas las cánulas anguladas en posición corta, otras anguladas en posición larga o curva. Todo de acuerdo, como dijimos recién, de acuerdo a la morfología del cuello del paciente. En cuanto a los métodos de fijación, lo habitual y recomendado es que sea la fijación con cinta de goma espuma y fijación con velcro o ya sea cintas de algodón. Hay que evitar los desplazamientos laterales y la tracción de la cánula. ¿A qué refiere esto? Sobre todo pacientes que por ahí están conectados al ventilador y que sus ramas estén adecuadamente ubicadas para que no estén traccionando en forma lateral o traccionando hacia afuera a la cánula. La recomendación hoy en día es que ya no se fija con puntos, puesto que esto en sí no evita el desplazamiento de la tráquea hacia afuera, pero lo que sí dificulta es el ascenso de la tráquea, alterando la deglución del paciente. En cuanto al cuidado del ostoma y la cánula, el ostoma debe ser higienizado con solución salina estéril y gasa no tejida estéril también. La gasa debe ser colocada en forma de pantalón separando la piel de los alerones, siempre estando secas, ¿sí? Si el dispositivo tiene endocánula, debe ser cambiado e higienizado con solución salina y un pequeño cepillo y guantes estériles. Esta es una maniobra estéril. No utilizar nunca cremas ni ungüentos para curar el ostoma. En cuanto al control del balón, el balón permite asegurar la ventilación, como habíamos dicho en unas diapositivas atrás. Una de las funciones del tapón, del neumotaponamiento de este balón es evitar la fuga de aire cuando uno pretende ventilar a presión positiva a un paciente. A su vez evita que el contenido orogástrico penetre en la vía aérea. Y la presión de los capilares traqueales es de 20 a 25 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el balón debe tener una presión de unos 30 centímetros de agua, lo que equivaldría a 25 milímetros de mercurio, y no sobrepasar este valor, dado que de hacerlo dañaría los capilares traqueales. Si supera estos 30 centímetros, lesiona la mucosa y los capilares. El control, y esto es fundamental, el control de la presión del balón debe realizarse cada 4 horas. Si la presión es excesiva, puede llegar a estrangular el esófago causando problemas deglutorios. Si es menor de 20 centímetros de agua o 18 milímetros de mercurio, no genera el taponamiento necesario, facilitando microbroncoaspiraciones. En caso de una traqueomalacia, la solución nunca es insuflar más el balón, sino directamente lo que hay que hacer es cambiar de cánula por una de calibre mayor. Bueno, a tener en cuenta en cuanto al cuidado del paciente que está sujeto a ventilación mecánica, nosotros recordemos que una de las funciones de nuestra vía aérea en la ventilación espontánea es calentar y humidificar el aire, ¿sí?
dado que a la entrada de aire empieza chocando con los cornetes y hace el efecto torbellino, y el aumento del roce molecular va calentando el aire y a su vez rozando con la humedad de la vía aérea se va calentando y humidificando, y de esa forma es que llega a las vías aéreas más pequeñas y a las unidades alveolares en sí. Bueno, al intubar al paciente, el tubo endotraqueal o la cánula de traqueostomía pasa por alto las vías aéreas superiores y las defensas pulmonares, introduciendo gases fríos y secos desde el ventilador. Por eso es fundamental y es imperativo, ¿sí?, como nos dice acá en la diapositiva, de que nosotros entreguemos el gas a una temperatura entre 32 y 34 grados centígrados y una humedad relativa del 100%. Esto se lo puede hacer ya sea mediante humidificadores activos o humidificadores pasivos. Bueno, en cuanto a la aspiración de secreciones, tengamos en cuenta que no es una maniobra rutinaria que hay que hacerla por cumplir un protocolo y llevarlo a cabo de decir, bueno, hemos aspirado al paciente. Tiene indicaciones fundamentales. Cuando nosotros vamos a aspirar a un paciente, bueno, por un lado, si queremos evaluar el reflejo tusígeno, para la remoción de secreciones acumuladas, si es que las tuviere. Por otro lado, la resolución de una atelectasia como parte de la terapia de higiene bronquial, o para la obtención de muestras respiratorias para cultivo. Si un paciente no tiene algún criterio de estas 4 indicaciones, no es necesaria la aspiración de secreciones. En cuanto a cómo realizamos la aspiración de secreciones, bueno, acá tenemos un estudio que nos pone lo que es el circuito de aspiración abierta versus el circuito de aspiración cerrado. Además está decir que de acuerdo a cada servicio nosotros vamos a utilizar lo que tengamos a disposición, ¿sí? En cuanto al estudio en sí, nos muestra que el sistema de aspiración cerrada demostró disminuir la saturación del paciente, pero no el desreclutamiento alveolar, ¿sí? El catéter de mayor tamaño muestra mayor capacidad aspirativa, pero con mayor riesgo de atelectasias. Y por otro lado, y por el contrario, el catéter de menor tamaño tiene menos capacidad aspirativa, con menos riesgo de atelectasias. Los efectos adversos de la aspiración. Bueno, podemos tener hipoxemia, lesión de la mucosa, disritmias cardíacas, atelectasia, broncoespasmos, infecciones respiratorias, aumento de la presión intracraneana, hipotensión o hipertensión arterial. Bueno, en cuanto a las estrategias para reducir estos efectos adversos, tenemos por un lado la hiperinsuflación con la ventilación mecánica, un afío al 100%, no menos de 30 segundos antes y 60 segundos después de los procedimientos. Usar sistema cerrado de aspiración, como nos mostraba el estudio anterior, nos da menor desaturación. Se puede utilizar el reclutamiento como terapéutica. El tiempo de aspiración debe ser igual o menor a 15 segundos, ¿sí?, desde que entramos, aspiramos y salimos hasta reconectar nuevamente al paciente a la ventilación mecánica. La presión negativa para aspirar debe ser menor a 150 milímetros de mercurio. Lo ideal es hacerlo en modos BCB, que a su vez nos permite ir evaluando las presiones de la vía aérea. No introducir 15 centímetros o menos el... Bueno, en cuanto a la cuantificación de las secreciones, ¿sí?, la forma de medirlas son significativas, moderadas o escasas en cuanto a la cantidad de secreciones que sacamos de aspiración. Y por otro lado, se puede cuantificarlas de acuerdo a la cantidad de veces de aspiración que se necesitan. Sería ideal considerar en forma íntegra la capacidad tusígena y la capacidad de secreciones, dándole la mayor importancia a la capacidad de eliminar secreciones. Bueno, en cuanto al cambio de cánula, tenemos una serie de indicaciones a tener en cuenta para realizarla. Por ejemplo, si estamos ante el caso de una obstrucción,
en la que la luz interna de la cánula está disminuida de calibre por presencia de secreciones o de un tapón de moco, y no pueden ser removidos mediante la sonda de aspiración, dificultando su paso. A su vez, tengamos en cuenta que esto aumenta la resistencia al flujo de aire, entonces a tener en cuenta para realizar un cambio de cánula. Después, si presenta fugas de aire, también ejemplo de un paciente con una traqueomalacia en la que el balón de neumotaponamiento no llega a cubrir las expectativas de evitar que fugue el aire, ¿sí? Recordemos que ante esto tenemos que cambiar por una cánula de calibre mayor. Ante la ruptura del balón, cuando se pincha por ejemplo, ya no cumple su función, entonces es indicación de cambio. El mal posicionamiento por longitud inadecuada, ¿sí? Ante por ahí una mala elección de inicio, es también indicación de cambio de cánula. A los 90 días, por deterioro del material, recordemos que hoy en día se usan materiales siliconados que al paso del tiempo se van deteriorando, endureciendo, y lo adecuado y recomendación de fabricantes es que a los 90 días se cambien. Y luego, por necesidad terapéutica, de otro tipo de cánula. Ejemplo, paciente que por ejemplo se va a ir a su casa traqueostomizado y por ahí con riesgo de que se tape la cánula, se puede recomendar las cánulas que tienen una camisa que puede ser retirada para higienizar, y el paciente nunca pierde la vía aérea artificial. Como protocolo de cambio de cánula, podemos iniciar suspendiendo 2 horas antes la alimentación, la posición semisentado del paciente con una FIO al 100%, y verificamos el funcionamiento y lubricamos el balón de la nueva cánula. Realizamos la higiene orofaringea y de la cánula, liberamos su fijación, introducimos el catéter de aspiración, desinflamos el balón y mantenemos aspirando, retiramos la aspiración e introducimos una guía, retiramos la cánula e introducimos la nueva a través de esta guía, insuflamos el balón y conectamos a la ventilación mecánica. Aquí está detallado entonces paso por paso un protocolo de cómo se realiza el cambio de cánula. En cuanto al dispositivo de fonación, ¿sí? Está indicado, bueno, por un lado, pacientes que tienen manejo del lago faríngeo, es decir, que no tienen trastornos de deglución, pero todavía requieren de la cánula de traqueostomía para la limpieza del árbol bronquial. Se puede usar una cánula de fonación, que esta se caracteriza por tener la ausencia del balón de neumotaponamiento y en su parte externa una válvula que en el momento de la inspiración, esta válvula va hacia atrás dejando el paso del aire, y en el momento de la expiración, por ejemplo el momento de hablar, se va hacia adelante ocluyendo la salida del aire, permitiendo que se produzca la voz. Para los que no tienen manejo del lago faríngeo, se recomienda una cánula con aspiración subglótica, en donde al dispositivo de aspiración subglótica se le conecta de la salida del flumíter oxígeno a 5 o 7 litros minuto, y esto estimula las cuerdas vocales, facilitando la expulsión del material que se acumula sobre el balón, y a su vez esto le va a permitir que se produzca la voz. Para el proceso de decanulación, las variables más relevantes que vamos a tener en cuenta son, por un lado, una desvinculación de la ventilación mecánica por más de 7 días, un estado de conciencia óptimo en el que el paciente preste colaboración comprendiendo el procedimiento y llevando a cabo la ejecución de las indicaciones que le damos. Una capacidad tusígena con un Pmax mayor a 40 centímetros de agua y un pico flujo de entre 160 y 200 litros minutos por lo menos. Con esto nos aseguramos que pueda expulsar las secreciones. Una permeabilidad de la vía aérea
mediante la prueba de tolerancia de cánula tapada por lo menos 24 a 36 horas y la cuantificación de las secreciones. Para la tolerancia a la cánula tapada, lo que hacemos es la medición de la presión expiratoria. Para ello utilizamos el CUF, que es el mismo dispositivo para medir la presión del balón de neumotaponamiento y a su vez manejar las presiones que va a tener este. En este caso, al paciente lo preparamos aspirando el lago faríngeo y desinflando el balón de la cánula. Conectamos mediante un codo el CUF y lo que hacemos es observar las oscilaciones de la aguja de este dispositivo y lo que esperamos es ver la presión expiratoria. Cuando es menor a 5 se continúa con el proceso de decanulación para retirarlo. Si la presión oscila entre 5 a 10 centímetros de agua, se realizan periodos intermitentes con válvula fonatoria con cánula tapada, ¿sí? Y si el valor es superior a 10, lo que se hace es reducir el diámetro de la cánula y continuar con el trabajo hasta poder decanularlo. Bueno, y concluyendo ya con este trabajo, lo que podemos decir por un lado es que aún es tema de discusión el tiempo indicado para realizar la traqueostomía. Este tiempo va a estar sujeto sobre todo al diagnóstico, a la correcta evaluación y pronóstico del paciente. ¿Qué queremos decir con esto? Supongamos que ingresa un paciente con accidente de tránsito, lesión del maxilofacial y en ese caso la indicación de traqueostomía va a ser al ingreso, instantánea. En cambio tenemos un caso, por ejemplo, un paciente con una lesión medular alta que sabemos que va a tener un periodo de RM prolongado, entonces la indicación es una traqueostomía precoz en la que se la hace en las primeras 48 horas. Y podemos encontrarnos también en un caso de un paciente que entra con una neumonía grave y que sufre durante su internación sobreinfecciones, pero observamos que en su evolución puede responder saliendo del RM, entonces podemos sostenerlo unos días más con el tubo endotraqueal sin realizar la traqueostomía. Entonces esto nos indica que hay que aplicar todos estos ítems que hemos dicho de diagnóstico, correcta evaluación y pronóstico para elaborar un buen criterio en cuanto al tiempo que hacemos la traqueostomía. No recomendamos ninguna técnica sobre otra, eso va a depender sobre todo de cada servicio y del entrenamiento que tenga, ¿sí? Nosotros en nuestro servicio del hospital preferimos la técnica de traqueostomía percutánea, dado que de disponer de los elementos requiere menos riesgos para el paciente al no ser trasladado y al poder hacerlo en forma segura en nuestro servicio. Y por último y no menos importante, sin duda la toma de decisión de realización de una traqueostomía es menester de todo el equipo que trabaja en la UCI, medicina, enfermería y kinesiología, como solemos hacer siempre todos nuestros trabajos. Muchísimas gracias por su atención, en nombre del doctor Carlos Córdoba y de quien les habla, Ignacio Arbeloa.